Parte, la segunda parte del versículo 4 del Salmo 23. Estábamos hablando, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la segunda parte, ¿cierto? Y hablamos hace 8 días acerca de que el Señor nos levanta, el Señor nos sostiene y el Señor nos levanta. Y si es necesario, las veces que sea necesario, Él lo vuelve a hacer. Pero yo quiero enseñarte en esta mañana, para ahondar un poquito en este tema, ¿qué hacer si has caído? Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. ¿Qué hacer si has caído? Y quiero que recordemos brevemente, sin ir al texto, ni tengo la cita exacta, pero está en Mateo 5, cuando el Señor le dice a los discípulos acerca de caer. Si tu ojo te es ocasión de ¿qué? De caer, sácalo, porque mejor es entrar en la vida sin un ojo que perder, que todo tu cuerpo sea perdido en el infierno. Ok, cuando el Señor está hablando de caer, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? A pecar, es eso. Caer es pecar y es errar el blanco. El significado de la palabra pecar es errar el blanco, no atinar a lo que tenemos que atinar, ¿verdad? Sino hacer lo que es incorrecto. Eso es pecar. Ok, entonces estamos hablando de la caída. ¿Qué hacer cuando hemos caído? ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Ahora, yo hablaba de algo hace 8 días también que quiero recordar muy brevemente. Una cosa es caer, una caída es algo súbito, es algo momentáneo, es algo instantáneo. Pero también puede haber la situación de perderse. Hay una diferencia entre caer y perderse. Y el Señor dice que Él nos busca cuando nos perdemos y nos levanta cuando caemos. ¿Estamos? Perderse es un proceso. Caer es un acto de un momento. ¿Me explico? Perderse es un proceso. Para perderse tiene que recorrer. Si tú sales de aquí y no sabes cuál es esta calle, pero permaneces allí, vas a volver al punto de donde saliste y no te perdiste. Pero si comienzas a caminar y de pronto te vas desviando y cuando menos te das cuenta ya no sabes dónde estás, te perdiste. Fue un proceso. Pero una caída es algo instantáneo. Vamos a hablar de qué hacer cuando especialmente hemos caído, aunque serviría para momentos en donde nos hemos apartado del Señor. Nos hemos perdido, pero vamos a hablar de qué hacer cuando hemos caído. Quiero tocar, el título de la enseñanza es ¿qué hacer si has caído? Y quiero tocar 3 puntos. Los 3 puntos son prácticos y sencillos, y los vamos a hacer al final, que el Señor nos dé gracia. Por eso dejé la administración, quise que dejáramos la administración de la cena para el final. 1, reconoce tu pecado, es el primer punto. Si has caído, reconoce tu pecado, sencillo. Reconoce tu pecado. ¿Están aquí conmigo? Punto número 2. Confiésalo específicamente. ¿Confiésalo qué? Específicamente. Punto número 3. Determínate a dejarlo. Amén. Vamos a decir los 3. Reconoce tu pecado. Punto número 1. Punto número 2, confiésalo específicamente. Punto número 3, determínate a dejarlo. ¿Listo? Ya prediqué. Eso es todo lo que hay que hacer. No, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Entonces es tan sencillo como eso. Reconocerlo, confesarlo y apartarte. Reconocerlo, confesarlo y apartarte. Reconocerlo, confesarlo y apartarte. Reconocerlo, confesarlo y apartarte. Vamos a ir a la escritura, mis amados hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús una vez más, y yo declaro sobre tu vida: eres bendecido y eres bendición, y aunque caigas, el Señor no te dejará postrado. Aunque caigas, el Señor no te dejará postrado. Aunque caigas, el Señor no te dejará postrado. Él te levanta. Bien, vamos a tener la enseñanza sobre la base solo de un versículo, y vamos a usar otros versículos, pero sobre la base de uno. Proverbios 28:13. Por favor, acompáñame al libro de Proverbios en el capítulo 28, el versículo 13. Proverbios 28:13. Si ya están, me avisan. Proverbios 28:13. Por favor, acompáñame al libro de Proverbios en el capítulo 28, el versículo 13.
Ok, Proverbios 28:13, ¿ya? Amén. Dice la palabra del Señor. El que ¿qué? Encubre su ¿qué? Su pecado, ¿no qué? No prosperará. Mas el que lo ¿qué? Confiesa, ¿y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Ya estamos en Proverbios, veo que algunos no lo tienen. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Yo te voy a ir preguntando y tú me vas a ir contestando, porque tienes tu Biblia allí. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960, ahora la vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El que encubre sus ¿qué? ¿No qué? Bien. Mas el que ¿qué? Los confiesa y se ¿qué? Se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. Ahí está la clave de la enseñanza en esta mañana. Quiero leerlo en el libro de Proverbios, el capítulo 28, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: no le irá bien al que oculta sus pecados. No le irá bien al que oculta sus pecados. Pero el que los confiesa y se aparta, será perdonado. Pero el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta, ¿qué pasará? Será perdonado. Me anticipo un poco, pero ¿cuáles son las dos características para ser perdonado? De acuerdo con este versículo. Muy bien. Confesarlo al Señor y apartarse. A veces nos quedamos solamente con confesar y se nos puede volver una rutina en donde en realidad no estamos saliendo de allí. Pero el Señor, que es bueno, te dará la gracia para levantarte y salir de tu pecado. Solamente para recordar un texto que tú puedes tenerlo ahora presente. La Escritura dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos da la salida para poder soportar, para poder resistir. ¿Qué significa eso? Nunca serás tentado más allá de tus fuerzas. Eso significa entonces que aunque no necesariamente vas a vencer la tentación en tus fuerzas, vas a saber que Dios te da la salida. Necesitas a Dios aún para vencer la tentación. Ser tentado no es pecar. Pecar es caer en esa tentación. Me voy a explicar. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el diablo. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 3 o 4, se me escapa en este momento, dice que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y dice que ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y podría decir, pero ¿cómo es posible que Dios, el Espíritu Santo, haya llevado a Dios el Hijo al desierto para que el diablo lo tentara? Si vemos solamente esa parte, diríamos, por Dios, ¿qué es esta locura? ¿Cómo Dios mismo se va a llevar a ser tentado? Dios, Espíritu, a hacer que el Hijo sea tentado. ¿Cuál es la razón? Hay varias. Una de ellas es para que se evidenciara el poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre como Cristo Jesús, 100% hombre, que se despojó de su deidad. Y pudiéramos comprobar que a través del poder de la palabra, lleno del Espíritu, puedes soportar y resistir la tentación. ¿Estamos? El diablo le dijo, cuando el Señor tuvo hambre, pasados 40 días, 40 noches, el Señor tuvo hambre y le dijo: di que esas piedras se conviertan en pan. Esa fue la tentación. La tentación ahí estuvo. Cuando hubiese habido pecado, no iba a haber pecado de parte del Señor Jesucristo porque es Dios. Y dice la Biblia que aunque por nosotros, aunque no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Cuándo? Cuando Él efectivamente hubiera usado su poder para decir: las piedras ahora son pan. Pero Él recibió la tentación. Entonces la tentación viene a tu vida. La tentación en sí misma no es pecado. El problema es admitir la tentación y actuar. Admitirla en tu corazón y actuar conforme a eso que eres tentado. No estoy hablando de la tentación como un tema, pero quise tocarlo para que podamos entender. Hay una frase que quien fuera un líder juvenil en mis años de inicio en los caminos del Señor, hace ya 40 años, me dijo alguna vez:
Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que aniden sobre ella. Los pájaros volando sobre tu cabeza son los pensamientos, y van a venir pensamientos a tu mente. ¿Alguno aquí, no me levanten la mano, han tenido malos pensamientos alguna vez? Jamás. Líbrame, Dios. Y yo no sé qué te imaginas cuando yo te pregunto si has tenido malos pensamientos. No estoy hablando solamente del aspecto sexual, que es lo que muchas veces la gente se imagina de los malos pensamientos. Yo no tengo malos pensamientos porque yo no pienso mal nunca de las cosas sexuales fuera del orden de Dios. Entonces yo no tengo malos pensamientos. Pero estás pensando, ojalá se caiga y se parta una pierna. O estás pensando, no, eso no se va a poder. Dios te ha dicho, te voy a bendecir. Y estás diciendo, eso no funciona. O estás pensando, no ese que dice que es cristiano, y mírelo ahí. Malos pensamientos, tentaciones. Y cuando concebimos esos malos pensamientos, obramos conforme a eso que estamos pensando. Por eso la Escritura dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando venga un pensamiento inapropiado e incorrecto, tú tienes un arma poderosa y puedes declararlo diciendo, en el nombre de Jesús, yo tomo este pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Que ese pensamiento obedezca a Cristo y no obedezca a mi carne, no obedezca al enemigo, no obedezca a la debilidad. Así que tú puedes, por el poder del Espíritu Santo, ser libre de tentación. Pero si caíste, hay provisión. ¿Qué debes hacer? Primer punto, reconoce tu pecado. Entonces la Escritura dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, que ya te la leí, no le irá bien al que oculta su pecado. ¿Qué es eso de ocultar el pecado? ¿Qué es eso de ocultar el pecado? Reconocer el pecado en primer lugar significa que el Espíritu Santo te lo ha hecho ver y te lo ha hecho saber. Ese es el primer punto. ¿Cuántos de los que están aquí saben que tienen al Espíritu Santo? Solo cada uno lo sabe. Porque la Biblia dice que el mismo Espíritu te da testimonio a tu espíritu si tú eres hijo de Dios o no. Solo el Espíritu te puede hacer entender si eres hijo. Si eres hijo, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios te va a convencer de pecado. Ahora, no es la única señal de que tengas a Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence también al mundo de pecado. Antes de que tú conocieras al Señor, el Espíritu Santo hizo su obra y te mostró tu pecado. Y todavía no eras cristiano. Al mostrarte tu pecado, tú confesaste tu pecado, reconociste que en realidad eras pecador, te arrepentiste y aceptaste la obra de Cristo en la cruz. En ese momento vino a morar a ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde fuera te puede convencer de pecado. Pero si eres hijo de Dios y tienes dentro de ti, porque eso dice la Biblia, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos dentro nuestro, en nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, Él te va a convencer que eres pecador. No perdamos Proverbios 28:13, por favor, y brevemente quiero ir a Juan, y que el Señor me dé gracia porque el tiempo corre. Juan 16, 7 y 8. Bueno, sí, vayamos rápidamente. Proverbios 28:13, no lo pierdas. Y vamos a Juan 16, 7 y 8. Y dice así, Juan 16, versículos 7 y 8. Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envió al Consolador? Jesús. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Es el otro Consolador, porque Jesús también lo es. Y dice el versículo 8, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu. ¿Qué hará? Convencerá a ¿quién? Al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo, por cuanto Él es santo, es que tú veas el contraste entre lo que es santo y lo que no lo es. Lo que es apartado para Dios, lo que es agradable a Dios y lo que hay en tu corazón que no le ha agradado a Dios. Así que el primer punto para reconocer tu pecado es obra de Dios. El Espíritu Santo de Dios te lo hace entender.
Estoy seguro que todos, siendo creyentes, han tenido esa experiencia. En algún momento, cuando han pecado, han dicho, "Oh, fallé, caí". ¿Por qué lo sabes? Porque el Espíritu Santo te lo está mostrando. Pero en segundo lugar, el reconocer tu pecado y no encubrirlo, dice, voy a leerles esto que escribí acá, que me ayuda a que lo puedas entender. En segundo lugar, significa que no siendo consciente de que has pecado, siendo consciente de que has pecado, no debes encubrirlo. En otras palabras, no debes ocultar tu pecado delante de Dios. No debes ocultar tu pecado delante de Dios. ¿Cómo lo ocultas? No reconociéndolo o sabiéndolo, digamos, te excusas. Una excusa es encubrir el pecado. Cuando tú te excusas por lo que has hecho mal, estás encubriendo tu pecado. Te voy a poner el ejemplo. Yo hace muchos años tuve una enseñanza en la que aclaré algo. A veces pensamos que la gente nos hace pecar. Puede ser que la gente que está a nuestro alrededor produzca en nosotros una tentación, son las circunstancias. Pero ¿quién es el que decide pecar? Entonces algunas veces decimos, sí, yo sé, pero es que él hizo esto y esto y esto, ¿yo qué culpa? Me estoy explicando. El mancito se me atravesó y yo tuve que gritarle todas las palabras que me sé. Exactamente. Entonces, una de las señales de humildad es precisamente reconocer tu condición y tu pecado y no justificarlo. Hay unos que somos más que otros tendientes a justificar. Hay temperamentos que somos más tendientes a justificarnos, porque no nos gusta que los demás nos señalen o nos digan, usted falló. Pero típicamente el colérico, por ejemplo, el temperamento colérico, dice, si es claro y lo confrontan con claridad, dice, sí, me equivoqué. Pero a veces minimizamos el problema o le echamos la culpa al otro. Un día el Señor te va a llamar a su presencia y te va a preguntar por qué hiciste o dejaste de hacer. Y algunos dirán, no, Señor, es que esa iglesia que me pusiste, en la que me pusiste. No, es que ese pastor que me tocó. No, es que esa mujer con la que me casé, que me tocó, de bobo la escogí. Dale gracias al Señor por la mujer que escogiste. Y bendice, si estás casado, vas a estar casado, bendice a la mujer que Dios te entregó por esposa. ¿Aló? ¿Dónde están los varones? A ver, bendigan allá a las mujeres. Te bendigo y le doy gracias al Señor por tu vida. Pues son joyas. Te bendigo y le doy gracias al Señor por tu vida. Pero cualquier excusa es buena para ocultar el pecado. Cuando de ocultarlo se trata. Quitemos las excusas de en medio. Si fallaste, di fallé. Amén. Hasta ahí no hay perdón. Hasta ahí solo la primera parte. Hasta ahí sabes que pecaste y lo entiendes y lo reconoces, y si te determinas a no encubrirlo, a no poner excusas, a no guardar, a no justificar, a no minimizar, a no hacer chiquito lo que en realidad fue importante en tu vida, si estás en ese punto, entonces estás listo para el siguiente paso. Hasta aquí me estoy explicando. Así que es mejor reconocer el pecado, por sencillo, básico, pequeño que tú creas que es, o por grande que creas que es mejor reconocerlo. Pero el siguiente punto es confesarlo. Confesarlo. Porque nos podemos engañar. Si no, yo reconozco mi falta, si yo la reconozco. Y nos puede pasar en las relaciones, entre esposos o entre padres e hijos, entre hermanos. Oiga, usted lo que hizo estuvo mal. Sí, yo reconozco que estuvo mal. ¿Y? ¿Entendió que estuvo mal? Sí. Y entonces, no, estuvo mal. Del paso siguiente. Eso se llama restituir.
El principio de restitución, ¿qué significa? Si tú le quitaste a alguien algo, devuélveselo. Si tú le quitaste la paz, devuélvesela. Si tú le quitaste su honra con tu boca, devuélvesela. Si tú le quitaste algo físico y material, devuélveselo. Principio de restitución. Si tú le quitaste la bendición del Señor, pide perdón, pide perdón. Con Dios es igual. Cuando tú le fallaste a Dios y lo reconoces, debes ponerte de acuerdo con Él, debes reconciliarte con Él. Reconciliaos con Dios, debes volver en amistad con Dios, debes ir delante de Él y decirle lo que has hecho. Ese es el segundo punto. Confiesa tu pecado, ¿cómo? Específicamente. Específicamente. Es que yo confieso mis pecados. Entonces tú todas las mañanas te levantas y dices, voy a orar aquí un ratico, muestre cuál es la lectura que tocó hoy. Uy, hoy está larguísima. Bueno, muestra a ver. Terminé. Ay, Señor, Dios, te doy gracias y te pido por favor que me bendigas el día de hoy. Tengo estos negocios, tengo estos asuntos, tengo estos problemas. Señor, y perdona todos mis pecados. Amén. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tan fácil es decir, Señor, perdona todos mis pecados. Yo les contaba hace 8 o 15 días cómo mi esposa un día, cuando yo le dije perdóname, me dijo, ¿sobre qué me estás pidiendo perdón? Y dije, Dios mío. Porque yo no sabía por qué la había ofendido. Pero sabía que la había ofendido. Entonces dije, pues no sé por qué la ofendí, pero le pido perdón. Hace como 20 años. 21. De los 30 que hace que nos conocemos. Y entonces ella me dijo, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Yo le dije, ¿por qué te ofendí? Sí, pero específicamente ¿por qué? Dije, no sé, pues por todo. No, eso no es nada. Entonces seguimos hablando y me hizo, como los que saben del tema de coach, me hizo un coaching. Coaching es como un proceso a través del cual te hacen caer en cuenta de lo que estás y entonces tomas decisiones a través de las preguntas. Entonces al final me di cuenta, ya supe por qué era que la había ofendido, no me había dado cuenta. Le dije, bueno, entonces te pido perdón específicamente por eso que dije. Ni siquiera creo que era por algo que dije, sino por una actitud, la actitud con la que lo dije. Y muchas veces la actitud habla más que las palabras. Llegamos al punto entonces de pedirle perdón específicamente. Tú te levantas en la mañana y te presentas delante del Señor y el Señor espera que tú hables con Él y tú le dices, Señor, perdóname. Y el Señor te dice, ¿qué quieres que te perdone? No todo, Señor, todo. Confiesa tu pecado específicamente. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa. Por favor, sin perder Proverbios 28, vayamos a Primera de Juan, un pasaje que con frecuencia yo menciono los domingos o en medio de las reuniones. Primera de Juan, primera carta de Juan, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. No pierdas Proverbios. No es el Evangelio de Juan, capítulo 1, sino la primera carta de Juan que queda antes de Apocalipsis, cerquita Apocalipsis, en el versículo 1, capítulo 1, perdón, versículos 8 y 9. Amén. Y dice así, ¿ya estamos allí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso tiene que ver con el punto anterior, en el sentido de que tú puedes querer engañarte, decir, no, yo no pequé, yo no soy pecador. ¿Alguno aquí puede decir que no es pecador? Que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Para quién es la iglesia? ¿Para los perfectos o para los pecadores? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Gracias a Dios que estás en la iglesia. Porque si fueras perfecto no necesitarías congregarte. Pero porque somos tan imperfectos necesitamos congregarnos y necesitamos a los demás y necesitamos ayuda y necesitamos que otros nos digan cómo estamos y en lo que estamos mal. Dice la Escritura, si decimos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos.
¿Por qué? Porque Dios sí sabe que has pecado. Es más, otros saben que has pecado. Así que no digas que no, porque Dios lo sabe y otros saben. Te estarías engañando a ti mismo. Ahora dice, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si confesamos ¿qué? Nuestros pecados, ¿está en singular o en plural? Eso significa que hay más de uno y podemos enumerarlo. Sí, Señor, tengo este pecado. Pequé mintiendo, pequé deseándole el mal a mi hermano, pequé enojándome, pequé desconfiando de ti, pequé no dándote a ti lo que te corresponde, pequé específicamente. Pero si dijera, si confiesas tu pecado, sí, Señor, confieso mi pecado, Señor, ahí te lo mando, te lo confesé. ¿Estamos? Si confesamos nuestros pecados de manera clara, concreta y específica, entonces dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si tú no le pides perdón a alguien que has ofendido, ese alguien no te va a perdonar específicamente. Por lo menos no vas a tener extendido el perdón de esa persona. Puede ser que esa persona en su corazón te haya perdonado, pero tú necesitas confesar porque ese es el principio. Quien ofende es el que confiesa. Dios es misericordioso, pero Él está esperando que tú le confieses. ¿Me explico? Y específicamente. Ahora, si tú no confiesas tus pecados, ¿qué va a pasar? Claro, el primer punto es si no los confieso porque no soy consciente, pues nunca voy a dejar de hacerlo. ¿Y qué más pasa? Pues que no soy perdonado porque no estoy confesando. Veámoslo nuevamente. Versículo 9. Este es un condicional, un sí condicional. Para los que por allá en sus clases de matemáticas o de español recuerdan cuando les enseñaban a uno el condicional. ¿Qué es el condicional? Si usted hace tal cosa, entonces tiene este resultado. Ese es un condicional. Un sí condicional es, si me despierto temprano, llego a la oficina a tiempo. ¿Qué pasa si no se despierta temprano? Llegó tarde, paila. Es un condicional. ¿Qué se necesita obligatoriamente para llegar al lugar de trabajo a tiempo? Que no haya trancones. Entonces, como diría el jefe, ¿encontró muchos trancones? Madrugue más. ¿Cuánto se demoró en el trancón? No, jefe, es que el trancón estuvo terrible, son media hora, un trancón de cobijas. Media hora en el trancón, jefe. Listo, despiértese media hora antes para estar aquí a la hora que yo lo necesito aquí. ¿Qué se necesita para llegar a tiempo? Madrugar para que no haya trancones. No, los trancones van a estar, madrugar más. ¿Cierto, Alejo? Y la respuesta de Alejo estuvo por las orejas. ¿Verdad? Es un condicional. ¿Qué se necesita para que Dios te perdone? Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. No es suficiente reconocerlo. Señor, yo reconozco que he fallado. Hasta ahí no estás confesando nada. Estás reconociendo. Yo reconozco que en todas las mañanas tengo trancón de cobijas. Eso sería relativamente sencillo. Yo reconozco que he permitido en mi corazón sentimientos de rencor. Lo reconozco. Ahora, Señor, te pido perdón porque he permitido sentimientos de rencor en mi corazón. Eso ha ofendido tu santidad y ha dañado mi propia paz, mi propia alma y la de mi hermano. Perdóname, Señor. Ahora, el pedir perdón debe ser genuino, real, verdadero, no por salir del paso. ¿Qué pasa si Dios no nos perdona? Ya lo dijimos, si no confesamos, Dios no nos perdona. Y si Dios no nos perdona, ¿qué pasa? Seguimos en las mismas y estamos ¿qué? Condenados. ¿Por Dios? Por nuestro pecado que tiene una justa retribución, dice la Escritura.
Si tú pecas, eso trae unas consecuencias justas, y es el apartarte de Dios y estar en peligro de condenación. ¿Qué debemos hacer entonces? Reconocer y confesar específicamente. Confiesa tu pecado y pide perdón al Señor. Si no pides perdón, ¿cómo podrás ser perdonado? Debes pedirle perdón. Tercero y último, determinarte a dejarlo. 3 asuntos: reconócelo, segundo, confiésalo, tercero, determínate a dejarlo. Y de los 3, no sé cuál sea el más difícil. Dime tú. Tal vez el tercero, ¿verdad? Porque con facilidad de pronto podemos humillarnos un poco y decirle: Señor, sí, reconozco, e ir un paso más y decirle: confieso mi pecado. Pero cuando nos vemos otra vez abocados a la misma tentación, yo sé que si peco, voy delante del Señor, reconozco mi pecado, lo confieso y el Señor me perdona. ¿Alguna vez, no me levante la mano, ha pensado así? No. ¿Qué leímos en la primera porción, en el versículo 28, o al final del versículo 13 de Proverbios 28? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La versión Palabra de Dios para Todos dice: si tú lo confiesas y lo dejas de hacer, o estoy parafraseando un poco, lo que quiere decir es: si tú confiesas tu pecado delante de Dios y lo dejas de hacer, entonces recibirás perdón. ¿Cuándo Dios me perdona? ¿Solamente cuando confieso el pecado? Cuando lo dejo de hacer. Ay, ay, ay. ¿Será que es posible que haya un pecado que aunque hayas confesado, Dios no te haya perdonado? Recuerdo algo que alguna vez un hombre de Dios mencionó, no me lo dijo a mí. Yo muchas veces he dicho eso y hasta ahora caigo en cuenta que pues yo no tengo información de primera mano. Me contaron. Seguramente es cierto por las acciones. Pero un hombre de Dios, un líder, cayó en adulterio y algunos otros hombres de Dios en el ministerio lo confrontaron alguna vez después de varios meses de su pecado y le dijeron: hermano, usted está en pecado. Y él dijo: no, yo no estoy en pecado. Por Dios, no se ha descarado como que no está en pecado. Usted dejó a su esposa y a sus hijos y se fue con otra mujer y está viviendo con ella. Sí, claro, yo estoy viviendo con ella y sí dejé a mi mujer, pero yo no estoy en pecado. Por Dios, ¿qué está diciendo? Muy claro, muy sencillo: yo no estoy en pecado, porque cuando yo hice eso reconocí que estaba mal, pero yo confesé mi pecado a Dios y Él me perdonó. Pero sigue viviendo con ella. Sí, pero Dios me perdonó. Él me perdonó mi pecado. Él es justo, misericordioso, fiel y amplio en perdonar. ¿Será que Dios le perdonó? No. Ahora necesitamos la gracia de Dios para apartarnos del pecado. Solos no podemos, necesitamos su gracia. Pero hace 8 días vimos cómo la Escritura dice: 7 veces cae el justo, y 7 veces significa muchas veces, pero 7 veces se levantará. Porque no se trata de que nos espichemos más de lo que ya estamos cuando pecamos, sino que reconozcamos nuestra condición y lo confesemos y nos determinemos, aunque volviéramos a fallar, a no hacerlo. Porque es que el tema está en el corazón. Dile a alguien con todo el amor, toda la ternura, toda la suavidad y toda la dulzura lo siguiente: díselo así, no seas maquinador. No seas maquinador. ¿Qué significa eso? Ya lo dije. Oh, sí, yo sé que peco, pero es que es tan rico.
perdón lo que voy a decir ahora, hay aquí menores de edad, pero a veces los menores de edad están más avanzados que los que ya estamos. Ah, bueno, ya eres mayor. Sí. Ah, no, aquí no hay ningún menor de edad. El más joven es Nico, creo, que ya está en 20. Entonces de pronto alguno que dice, ay, sí, Señor, perdóname, fallé, hice lo que era incorrecto. Y confiesa su pecado. Y cuando sale dice, ay, sí, pues que esa vieja está tan buena. Ay, un ratico que después igual, yo sé que Dios es fiel y justo para perdonarme. Qué lucha de la carne. Qué lucha. Ustedes como son extraterrestres no han tenido eso. Pero puede ser que no sea en adulterio. Una mentira. Una fornicacioncita de vez en cuando. Ahora, Dios no te condena. La gracia es abundante y es suficiente. Ven a Él. Él es amplio en perdonar. Pero no seas maquinador. Porque eso es... Voy a decir algo fuerte, pero es como esto. Es como meterle el dedo a la boca a Dios. Claro, maquinar, ok, gracias Alejito por preguntar porque es importante qué significa esto. Maquinar es cuando tú te haces toda la película en tu mente y dices, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, si me contesta esto, yo le digo eso, si hace esto. Eso es maquinar. Entonces, algunas personas son más maquinadoras que otras. Digamos, el temperamento tipo sanguíneo es de los que va soltando y va diciendo las cosas y ya lo que dijo y ya pues hágale, ya dijo. Pero hay otros temperamentos como es mi caso, el flemático. Los flemáticos somos maquinadores por naturaleza temperamental. ¿Qué significa eso? Comenzamos a pensar. Yo a veces tengo esa tendencia. Voy a decirle esto y si me contesta A, yo le digo B. Si me contesta C, yo le digo D. Y de pronto me va a contestar esto, de pronto va a tener esta. Entonces me voy con el esquema preparado. Eso es planear. Cuando es con un bien, pues un bien correcto. Ayer tuvimos una reunión con mi esposa en la que teníamos que llegar a una conciliación con unas personas. Nosotros teníamos todas las de ganar porque quienes nos afrentaron fueron ellos, a nuestro modo de parecer, y aún lo jurídico lo indica así, más nosotros no habíamos fallado, pero era una situación que había que conciliar. Entonces yo fui y yo le decía a mi esposa, vamos a organizar paso a paso qué es lo que vamos a decirle. Y cuando nos conteste qué le vamos a decir, y si nos contesta esto, qué le decimos, y nos metemos por aquí y por allí. Claro, al momento de llegar a mí se me olvidó cuál era lo que... Pero como habíamos orado, que era lo más importante, y estábamos con Dios, fue exitosa la reunión. Eso es lo más importante. Pero el maquinador, eso digamos no es tan malo, en un sentido, no es malo. Lo malo es cuando tú maquinas para pecar. Entonces, sí, yo voy, que nadie me vea, y paso un ratico chévere, y yo sé que después el Señor me perdona. Y aún de una vez vas diciendo, Señor, tú sabes que yo te amo, pero dame ese chancecito. A veces sin decirlo, pero con la actitud lo hacemos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y ¿qué? Y se aparta, será perdonado. ¿Alcanzará qué? Misericordia. Entonces necesitamos pedirle al Señor esa misericordia. Determínate a dejar tu pecado. Para terminar, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 8. Y los que toman nota, apunten esta cita y la miran en su casa porque ya tenemos que terminar. Apunten Apocalipsis 2:5, que es un pasaje importantísimo. No lo busquen, pero ahorita se los voy a leer, pero sí busquemos Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Están allí? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así: vivan de tal manera que demuestren
que realmente han cambiado. ¿Podemos fallar? Sí. 7 veces cae el justo, sí, pero no maquinemos. ¿Me estoy explicando? Tú vas a encontrar, bueno, de pronto voy a hacerles una pregunta. Hasta el día de hoy, en todo lo que hace que caminas con Dios, ¿has encontrado un cristiano que hayas conocido medianamente de cerca que nunca ha fallado? Levántame la mano. ¿Has conocido a uno? Gracias a Dios. Eso quiere decir que es cristiano. El que ha fallado. ¿Por qué? Porque va en un camino de crecimiento y está trabajando con Dios para dejar aquello que debe dejar. Y puede ser que alguno esté un poco limitado o tenga todavía muchas luchas fuertes, pero eso no le hace incrédulo. Pero lo que aquí nos está diciendo el Señor es: ustedes vivan y decidan vivir de tal manera que se evidencie que su vida está siendo transformada. Voy a leerles Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Era lo que estaba preguntando hace un momento. Si no nos arrepentimos, y el arrepentimiento involucra reconocer, involucra confesar e involucra apartarse, las 3 cosas. Cuando la palabra nos habla de arrepentimiento es que tú reconociste el pecado porque el Espíritu te lo hizo caer en cuenta, te lo hizo, ¿cómo se dice? Te convenció de pecado. En segundo lugar, lo confesaste delante del Señor. Y en tercer lugar, te apartaste. La Biblia dice que deberíamos, ¿saben qué? Mírenme aquí todos. Vamos a hacer un ejercicio esta mañana. Todos vamos a pasar aquí adelante y cada uno por uno va a confesar sus pecados delante de todos. No, pastor, qué pena, yo ya me tengo que ir. Ahora vuelvo. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Listo, no lo vamos a hacer públicamente. Pero a veces herimos o dañamos a alguien y solamente le pedimos perdón al Señor, pero no vamos donde la persona y le decimos perdóname. Ahora, seamos sabios. Si vas a hacer más daño, pídele dirección al Señor en esto. Ojo con esto. Ojo con esto, que esto es supremamente delicado, pero quiero mencionarlo. Si vas a hacer daño a la persona que le vas a confesar que la has pecado contra ella, pídele dirección al Señor, si tal vez o no sea el tiempo, o es mejor que solo lo confieses delante del Señor. Porque es que he conocido casos de pronto de personas que dicen: ¿sabe qué? Usted me caía como una patada en el estómago terrible, cada vez que yo la medía se me revolcaban las tripas y toda esa cosa y todo. Pero ¿sabe qué? Pero ya lo perdoné, le pido perdón. Ah, ¿sí? ¿Todo eso? Seamos sabios, pero ahora, acércate a la persona y dile: mira, yo tenía pecado en mi corazón y tuve pensamientos que vinieron de mi maldad. Y quiero decirte que no pensé a veces bien de ti, pero veo que no es así. Perdóname. Eso es diferente que soltarle toda la retahíla de todas las cosas, y a veces hasta lo hacemos también maquinando con rabia. Es que también quiero que él sepa qué es lo que no me gusta. No, déjale eso a Dios. Estoy explicando. Pero debemos confesar. Ahora, si no nos vamos a parar aquí delante de todos a confesar nuestros pecados, ¿quién quiere empezar? Empiezo yo. No, está bien. Pero confesemos al otro en la medida en que Dios nos guíe. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, para terminar ya, ahora sí, para terminar, como siempre decimos, el arrepentimiento implica apartarte del pecado. Debes apartarte. Sé que no siempre lo podemos hacer, porque confiamos en nuestra carne y en nuestras fuerzas. Conozco personas que se han apartado del pecado sin ser cristianos y han tenido fuerza de voluntad, pero eso no es fruto de Dios. El fruto de Dios es la templanza, el dominio propio, que viene cuando eres lleno del Espíritu y Él te permite apartarte del pecado. Pidámosle al Señor dominio propio y
Hagamos lo que tenemos que hacer, por favor, saquemos lo que tenemos que sacar de nuestro alrededor si es ocasión de caer. El Señor decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. No te vas a cortar las manos ni a sacar los ojos, pero saca de tu casa lo que te hace caer, saca de tu vista lo que te hace caer, saca de tu alrededor lo que te hace caer. Eso es lo que podríamos llamar una amputación espiritual. Quitar una mano es una amputación. Saca lo que tengas que sacar. No quiero demorarme más en esta mañana, pero vamos a participar de la cena en esta mañana, no sin antes hacer lo que hemos aprendido hoy. Y es, en primer lugar, reconocer. Por pequeño que sea el pecado, reconócelo en esta mañana. Por pequeño que tú consideres que sea, pecado es pecado e igual las consecuencias son separación de Dios. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de que hemos pecado, en qué le hemos fallado. Y vamos a pedirle a Él que nos muestre cosas que parecieran pequeñas y cosas aún más grandes. No importa el tamaño de tu pecado, importa que tú lo reconozcas, que en tu mente y en tu espíritu tengas claro que fallaste al Señor. Así que dile, Señor, Espíritu Santo de Dios, muéstrame. Muéstrame, Señor. Quiero saber y quiero reconocer que en verdad he fallado delante de ti. Pide al Espíritu de Dios. El mejor filtro es la palabra del Señor. Cuando la Biblia te dice que debes hacer algo y tú has rehusado hacerlo y te has justificado, estás encubriendo tu pecado. Dile al Señor, quiero reconocer mi pecado, pero no quiero encubrirlo. Quiero ser claro y abierto y no poner excusas. Es que. No, Señor. No son mis circunstancias, no es lo difícil que me toca vivir, no son las otras personas. Soy yo y mi pecado. Perdóname, Señor. Hay tantas cosas que tú pides de mí, pero no me dejas solo, sino que me das tu gracia para que yo las pueda hacer. Tu palabra dice que tú produces en mí el querer como el hacer. Así que si ya has reconocido delante del Señor qué pecado o qué pecados has cometido, el paso siguiente, esténlos presente en tu mente, pero el paso siguiente es confesarlos. Confiésalos específicamente, diciéndole, Señor, sí, te fallé hablando palabras corrompidas de mi boca. Te fallé mirando a esa mujer para codiciarla en mi corazón sexualmente. Te fallé no amando a mi hermano. Te fallé no viniendo a tu casa a darte honra. Cualquiera que sea, confiésalo específicamente y dile, Señor, reconozco que he herido tu santidad. Mi hermano, mi hermana, parte del arrepentimiento es dolerte en tu corazón porque has ofendido la santidad de Dios y has hecho doler el corazón de tu papá. Dile, perdóname, Señor. Has hablado contra tu hermano, has juzgado a tu hermano, has criticado. Eso significa que has subido orgullo a tu alma, porque cuando hablas de tu hermano, estás diciendo sin decirlo que tú eres mejor. Dile, perdóname, Señor. Confieso mi pecado de orgullo, confieso mi pecado de crítica y murmuración, confieso mi pecado de quebrantar el principio de autoridad en el lugar de trabajo, en la ciudad donde me has puesto, en el país en el cual nací, en la iglesia donde me has plantado. Confiesa tu pecado específicamente. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ayúdame, Señor, a apartarme. Y dile al Señor en tu corazón, líbrame de maquinación.
Líbrame, Dios, de estar pensando cuando estoy confesando que pronto querré deleitarme en mi pecado. Líbrame, Dios. Y solo tú me puedes dar la gracia para apartarme. Sé que si vuelvo a pecar, no soy condenado, pues 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Pero sé también que tú quieres que vaya avanzando y que cada día haya dejado mayor cantidad de pesos y de pecado, como dice tu palabra, para mirarte a ti y avanzar. Dile al Señor, dame la gracia de apartarme de mi maldad en tu precioso nombre. Si estás listo, puedes venir a la mesa. Vamos a estar todos aquí, la pastora nos va a ayudar. Si estás listo, vas a participar de la cena del Señor. Acércate aquí a la mesa. Toma una porción de pan y una copa. Límpiame, Señor, purifícame con tu sangre. Límpiame, Señor, purifícame, purifícame con tu sangre. Yo quiero entrar ante tu altar con manos limpias, con manos santas. Purifícame, Señor. Yo quiero entrar ante tu altar con manos limpias y corazón puro. Purifícame, Señor. Yo quiero entrar ante tu altar con manos limpias, con manos santas. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Purifícame, Jesús. Gracias, Señor. Hemos comido el pan y hemos tomado la copa, habiendo confesado nuestro pecado, habiéndolo reconocido antes delante de ti, habiéndonos arrepentido, y te pedimos la gracia suficiente y abundante, necesaria, que requerimos, Dios, para apartarnos del pecado y pegarnos a ti. Gracias, Señor, por la imperfección, porque en medio de la imperfección y la debilidad, tu palabra dice que tu poder se glorifica. Tu poder se glorifica. Así que dame la gracia para que tu poder se glorifique y pueda caminar como tú esperas que lo haga. Gracias, Señor, porque sé que habrá aún imperfección y podré decir como el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, dejo lo que está atrás y prosigo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quiero mirar hacia adelante y no mirar atrás. Quiero mirar hacia adelante y no mirar atrás. Quiero mirar hacia adelante y no mirar atrás. Límpiame, quiero mirar hacia adelante y purifica. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias por el tiempo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos pasamos un poco, pero ¿qué tienes? Ah, sí, por favor. Por favor, ven y nos das el anuncio.
Esto se le cayó la cinta, está pegadito. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, todavía sí. Les quiero hacer una invitación muy especial. ¿A cuánto les gusta ir al parque? ¿A cuánto les gusta la música? Hay que aprovechar que en Bogotá se están dando estos espacios, como es el Gospel al Parque, que es en el marco del Festival de Verano. Así que yo los invito a todos como cristianos a ir. Hay para todos los gustos. ¿A quién le gusta Marcos Witt? Va a estar Marcos Witt. ¿A quién le gusta Redimidos? Que es como más nuevito, más como Joe. Va a estar Redimidos. Va a estar un grupo que es de Luz, que es del guitarrista y el pianista de Alex Campos. Así que es como por ese tema. Y van a haber otros y hay bandas nuevas que podemos apoyar. Así que los invito este 14 de agosto, que es domingo a las 2 de la tarde en el Parque Simón Bolívar, para que todos vayan, gritemos, saltemos. Y pues es un tiempo diferente también para congregarnos. Entonces nada, les quería hacer esa invitación. Cualquier cosa, por medio de WhatsApp o por Facebook, podemos armar un grupo para que nos vayamos todos juntos y nos volvamos, como para que no estemos tan separados y nos podamos encontrar ese día. ¿Listo? Cualquier cosa se comunican conmigo. Gracias. Amén. Dios es bueno. Nos llegó el tiempo de verano. No sé cuál será nuestro verano, aquí es congelador, pero nuestro verano. Hay un grupo de hermanos en Cristo que están organizando un tiempo de oración, aprovechando todo este movimiento de la ciudad, que los que no tienen temor de Dios han cogido armas, ya han avanzado bastante. Nosotros que tenemos la verdad y que somos de Dios, vale la pena que también nos unamos y avancemos en lo que nosotros creemos y estamos convencidos que es bueno. Amén. Entonces hay unos hermanos en Cristo que se están uniendo para tener un tiempo de oración el 6 de agosto. Entonces los detalles los voy a mandar. Creo que ahora la comunicación es por el Face. ¿Todos tienen el Face de la iglesia? No, sí, pasáramos de WhatsApp al Face. ¿Todos tienen el Face o alguien no lo tiene? El Face de la iglesia. Ustedes no. Entonces, Paulita, aquí adelante, no, para que les, no sé, se puedan conectar. Yo no sé cómo hacen eso. Blanquita y Jorge sí lo tienen, la comunicación de la iglesia. Jenny y Hernán sí. ¿Ustedes también? Marinita, a ti te lo decimos personalmente, que tú eres como yo, nulas para la comunicación. Bertica, a ti también te lo avisamos. Rosarito sí está comunicada por Face, o sea que Caro también. Y Gladysita, sí, tú te llegan las comunicaciones, que yo la verdad como no tengo ni Face, por eso pregunto. Ok, entonces Marinita y Bertica con ustedes personalmente, por lo menos para que tengan la información y ustedes decidan si quieren unirse o no a esos tiempos espirituales, no para ser bendecidos, sino para bendecir a otros. Y recuerden que cuando bendecimos a otros, ¿qué pasa? Nosotros somos bendecidos, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. O sea que al dar somos bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurado? Triplemente bendecido. Amén. Y el 14 tenemos el concierto gospel. Yo les animo a que ojalá a ese concierto vayamos. Nosotros veníamos como creyentes a través de la Iglesia Misión Carismática peleándonos la apertura de este tiempo de verano en Bogotá y de Colombia, entre comillas. Y no sé, como unos 4 años o 5 años se pudo hacer la apertura con el concierto gospel. Pero ya llegaron a los lugares de poder personas que no tienen de temor de Dios y lo quitaron porque sí, se inventaron cuanta cosa, no pudieron justificarlo, pero pasaron por encima de la ley y quitaron la apertura de la música gospel con la música diferente. Entonces, ahorita este año lograron que por lo menos el 14 pudiéramos hacer el concierto de música gospel. Pero una de las cosas que digamos, en las que se apoya la ciudad para decir si invierten la plata o no en eso, es la participación. Si el concierto de música rock van 2 millones de colombianos y en la música gospel van 500,000 es mucho, pero 2 millones es más. Entonces la ciudad de Bogotá dice, listo, invertimos en la música rock, porque es más beneficiados 2 millones de habitantes que 500,000. Pero resulta que en Bogotá se dice que hay más de 4 millones de cristianos, pero cuando hay un evento de Bogotá no participamos. Entonces yo sí les quiero hacer como el desafío que nos involucremos en estos procesos para que los dineros que nosotros pagamos como impuestos también sea invertido en la población cristiana. Pero si la población cristiana no participa, nuestros dineros se los van a dar a los que más participan.
y ustedes ya saben quiénes son los que también están participando. Entonces yo les dejo como esta inquietud, ojalá se dejen invitar, se dejen mover por el Espíritu Santo para un tiempo bien interesante. Es un tiempo, yo ya pude asistir como a 2 y es chévere, es un plan de, eso sí, de ir de blue jean, de ir de tenis, bien arropadito, porque a veces llovizna, a veces hace sol, entonces toca ir como preparado, ¿no? ¿Cierto, Caro? Esos conciertos hay de todo un poquito. Pero vale la pena que podamos invertir un tiempo de familia. ¿Cuántos recuerdan que estamos celebrando el Día de la Familia? Amén, ¿cierto? Tenemos una familia ausente, ellos se mandaron a excusar porque vino toda la familia extensa y tuvieron que hacer programaron un plan por fuera de la ciudad y parece que no están en Bogotá, entonces Inesita y su familia se excusaron. Flora Díaz nos acabó de escribir por el WhatsApp de la iglesia que está en cama, está muy delicada de salud, entonces no pudo venir. Y bueno, y hay otra persona también que se excusó, a mis papás también se excusaron, están fuera de la ciudad, pero estamos las familias que estamos hoy aquí para disfrutar y buscar la bendición de Dios en familia, amén. Entonces, Azucena, Sarita, la presentación, vamos a tener una presentación de los niños sobre el tema de la familia. Yo les animo a que veamos la bendición de lo que Dios está haciendo con los niños y la reflexión que Dios quiere que tengamos, amén. Ya vienen para acá, esperemos un minutico. ¿Necesita el micrófono? Permítanme que están trabajando el sonido, denos un minutico. Alisten su celular, alisten su cámara fotográfica. Celebremos juntos. Celebremos todos juntos. La familia ya tiene su día. Celebremos todos juntos. La familia ya tiene su día. La familia es lo más importante. Es de origen mis raíces. Esos incondicionales siempre están allí. En las buenas y en las malas, dando amor para mi vida y a mis sueños dando alas. La familia es el orgullo que te llena de alegría. Celebremos todos juntos porque ya tiene su día. Como un árbol crece fuerte y es tan grande como el mar. El presente más valioso que la vida puede dar. Junto a mi hogar, esta familia. Celebremos todos juntos, la familia ya tiene su Es día. la familia. Celebremos todos juntos, la familia ya tiene su día. Ya tiene su día. Celebrar con alegría es la expresión del corazón. De acercar a la familia y manifestar unión. Es el día de decirle a un amigo eres mi hermano. Porque son como familia con la que el tiempo pasamos. La familia es el orgullo que te llena de alegría. Celebremos todos juntos porque ya viene su día. Como un árbol crece fuerte y es tan grande como el mar. El presente más valioso que la vida puede dar. Junto a mi hogar es la familia. Celebremos en familia. Amén. Celebremos en familia cada día que es bendición. Amén. Le voy a pedir el favor que salgamos para poder organizar el salón y los varones les voy a pedir el favor que me colaboren para armar las mesas y organizar el salón.